Reciba un pequeño presente de su amigo Mayo Zambada, de Culiacán. Estamos aquí presentes. Nuestro compañero Paco Stanley fue asesinado esta mañana en plena calle. Salió a comprar cigarros. Un martes normal. 10 disparos en pleno mediodía frente a 50 testigos. 25 años después, nadie está en la cárcel. Su nombre: Francisco Jorge Stanley Albaitero. Paco Stanley para todo México. El conductor más querido de la televisión mexicana. El hombre que despertaba a millones de niños cada mañana con su programa Pácatelas. Un martes 7 de junio de 1999, a la 1:45 de la tarde, 4 hombres armados lo acribillaron en la colonia Prado Churubusco. Y lo que descubrieron después fue mucho más oscuro de lo que nadie imaginaba. Esta es la investigación que nadie quiso completar. La historia que Televisa guardó durante 25 años. La verdad que su propio hijo, Paul Stanley, ha intentado descubrir durante décadas sin lograrlo del todo. Hoy vas a descubrir 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Paco Stanley. Primero, el testimonio del chofer que lo vio todo. Que estaba a 2 metros de distancia cuando los sicarios dispararon. Que escuchó las últimas palabras de Paco, que vio quiénes eran los asesinos y que desapareció para siempre antes de poder declarar. Segundo, la conexión con el cártel de Juárez que Televisa ocultó durante años. Los documentos que prueban que Paco Stanley lavaba dinero para Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, el narcotraficante más poderoso de México en los años 90. La reconstrucción exacta de los últimos 48 minutos de su vida desde que salió de Televisa hasta que cayó desplomado en el restaurante El Charco de las Ranas. Cada persona con la que habló, cada decisión que tomó, cada segundo que lo acercó a su muerte. Y cuarto, lo que Paul Stanley descubrió cuando investigó por su cuenta. Los documentos que encontró. Las personas que lo contactaron en secreto. La verdad que le contaron y que nunca pudo probar en un tribunal. Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te pierdes la cuarta. Y la cuarta es la que explica por qué, después de 25 años, nadie ha pagado por este crimen. Pero antes de todo eso, necesitas entender algo fundamental. Guarda esta frase en tu nadie sabía quién lo iba a matar. La vas a escuchar varias veces a lo largo de esta historia. Y cuando llegue el final, vas a entender que esa frase es mentira. Porque alguien sí sabía. Alguien siempre supo. Y esa persona sigue viva. Todo comenzó el 2 de enero de 1942 en la Ciudad de México. Francisco Jorge Stanley Albaitero nació en una familia de clase media. Su padre era un empresario de origen inglés. Su madre, una mujer mexicana de belleza notable. Paco creció en un México que todavía se recuperaba de la revolución. Donde la radio era el único entretenimiento de las familias. Donde la televisión era un invento del futuro que nadie podía imaginar. Desde niño, Paco tuvo algo que no se puede enseñar: carisma. Esa capacidad de entrar a un lugar y que todos volteen a verlo. Esa facilidad para hacer reír a la gente sin esfuerzo. Ese don que tienen muy pocas personas de hacer que otros se sientan cómodos en su presencia. A los 18 años, tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Quería ser conductor de televisión. No actor de telenovelas. No cantante. Conductor. Quería estar frente a las cámaras siendo él mismo. Sin personajes, sin guiones. Solo Paco Stanley haciendo lo que mejor sabía: hablar, improvisar, conectar con la gente. Empezó desde abajo, muy abajo. Programas pequeños en canales locales donde nadie lo conocía. Sketches de comedia donde interpretaba personajes ridículos. Comerciales donde tenía que vender productos en los que no creía. Había días que no le pagaban. Había semanas que no tenía trabajo. Había meses en que pensaba en rendirse y buscar algo estable, algo que le diera un sueldo fijo, algo normal. Pero algo lo detenía. Algo en su interior le decía que si aguantaba un poco más, si resistía una semana más, todo iba a cambiar. Y tuvo razón. En los años 70,
Paco empezó a conseguir trabajos. Más programas con mejor producción. Canales con más alcance. Horarios donde la gente realmente lo veía. Su estilo era único en la televisión mexicana. No era el conductor perfecto y pulido de los noticieros. No era el galán serio de las telenovelas. Era el amigo, el compadre. El tipo con el que tomarías unas cervezas y te reirías hasta que te doliera el estómago. Decía lo que pensaba sin filtros. Hacía bromas que rozaban lo inapropiado. Se burlaba de los políticos cuando nadie se atrevía. Coqueteaba con las conductoras en vivo, sin pena. Y el público lo adoraba precisamente por eso. Porque Paco Stanley en la televisión era exactamente el mismo Paco Stanley. Fuera de ella no había personaje, no había máscara. Lo que veías era lo que había. En 1986 llegó la oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Televisa le ofreció conducir un programa matutino para niños y amas de casa. Se llamaría Pacatelas. Era un formato juegos, concursos, sketches de comedia, invitados especiales. Nada revolucionario, nada que no se hubiera hecho antes. Pero Paco lo transformó en algo único. El programa salía al aire de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Paco llegaba al estudio a las 8 de la mañana, a veces con resaca, a veces sin haber dormido, a veces directo de una fiesta que había durado toda la noche. Se tomaba un café, fumaba un cigarro, revisaba el guión que casi nunca seguía y salía al aire. Siendo Paco Stanley. El rating explotó. 20 puntos, 25 puntos, 30 puntos. En los años 90, Pacatelas dominaba las mañanas de la televisión mexicana. Millones de amas de casa lo veían mientras hacían las tareas del hogar. Millones de niños que no iban a la escuela en las mañanas crecieron viendo a Paco Stanley. Se convirtió en un fenómeno cultural. Sus frases se repetían en las calles. Sus personajes se volvieron parte del lenguaje popular. Su cara estaba en revistas, en anuncios, en productos comerciales. Paco Stanley era más que un conductor. Era una institución. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta. Lo que estaba pasando detrás de las cámaras. Porque mientras Paco Stanley hacía reír a millones de mexicanos cada mañana, su vida personal era un caos que se aceleraba hacia el desastre. Nadie sabía quién lo iba a matar. Pero las señales estaban ahí. Todas. Paco Stanley tenía un problema con la cocaína. No era un secreto para nadie en Televisa. Los productores lo sabían, los directores lo sabían. Sus compañeros de trabajo lo sabían. Los ejecutivos de la empresa lo sabían. Había días que llegaba al programa completamente drogado. Los ojos rojos, la nariz irritada, los movimientos nerviosos. La energía artificial que venía de la coca, no del descanso. Pero el rating seguía alto. Los anunciantes seguían pagando, el dinero seguía entrando. Y en la televisión mexicana de los años 90, mientras el dinero entrara, todo lo demás se podía ignorar, se podía perdonar, se podía ocultar. Mario Besares era el mejor amigo de Paco Stanley. Mayito, como le decían todos, había sido su compañero en Pacatelas durante años. Hacían sketches juntos, viajaban juntos, salían de fiesta juntos. Eran inseparables. Guarda el nombre Mario Besares. Vas a necesitarlo cuando llegue la segunda revelación. Porque lo que pasó entre ellos es la clave de todo. Paco Stanley se casó 2 veces. Tuvo 3 hijos, Paul Stanley, Paco Stanley Jr. y Francesco Stanley. Paul, el mayor, siguió los pasos de su padre. Se convirtió en conductor de televisión. Hoy, 25 años después, sigue buscando respuestas sobre quién mató a su padre. Pero en los años 90, la relación entre Paco y sus hijos era complicada. El trabajo consumía todo su tiempo. Las fiestas consumían todo lo demás. Había semanas que no los veía. Había meses que apenas hablaba con ellos. Paco Stanley era el padre de todo México en las mañanas. Pero para sus propios hijos era un extraño que aparecía de vez en cuando entre programa y programa. A lo mejor tú también conoces esa sensación.
Tener un padre famoso, exitoso, admirado por todos, pero ausente en tu vida. Ver cómo todo el mundo lo adora mientras tú solo quieres 5 minutos de su atención. Preguntarte si el trabajo es más importante que tú. Si los aplausos de extraños valen más que tu amor. Paul Stanley creció con esas preguntas y nunca obtuvo las respuestas que necesitaba. Porque el 7 de junio de 1999 su padre fue asesinado. Y todo lo que quedaron fueron preguntas sin respuestas. En 1998, un año antes de su muerte, Paco Stanley enfrentó el escándalo más grande de su carrera. Fue detenido por la policía junto con Mario Bazares y otros 2 colaboradores de Pacatelas. La acusación era narcotráfico, lavado de dinero, conexiones con el cártel de Juárez. Los titulares fueron brutales. Las noticias abrían con su rostro esposado. Las revistas lo crucificaban. El público que lo había adorado durante años, ahora lo veía como un criminal. Paco pasó 18 días en la cárcel de máxima seguridad de Almoloya. 18 días que lo cambiaron para siempre. Cuando salió, gracias a sus abogados y a influencias que nunca se revelaron del todo, algo había muerto dentro de él. La sonrisa ya no era la misma. Los chistes sonaban forzados. La energía que siempre lo había caracterizado se había apagado. Televisa lo apoyó públicamente. Dijeron que creían en su inocencia y le devolvieron su programa. El rating seguía alto, así que el show debía continuar. Pero algo había cambiado de manera irreversible. Nadie sabía quién lo iba a matar. Pero el reloj ya estaba corriendo y solo faltaban 8 meses. El 7 de junio de 1999. Empezó como cualquier otro lunes. Perdón, martes. Siempre es importante recordar que fue martes. Paco llegó a Televisa San Ángel a las 9 de la mañana. Ese día el programa fue particularmente bueno. Según los técnicos, Paco estaba de buen humor. Las bromas fluían naturalmente. Los invitados se reían con él, genuinamente. El público en el estudio aplaudía en todos los momentos correctos. A las 12:30 el programa terminó. Paco se despidió de las cámaras, como siempre, con esa sonrisa, con ese guiño, con esa frase que repetía todos los días: nos vemos mañana. Pero no habría mañana. Salió del estudio acompañado de Mario Bazares y otros colaboradores. Decidieron ir a comer. Eligieron un restaurante en la colonia Prado Churubusco llamado El Charco de las Ranas. Era un lugar que Paco frecuentaba. Los meseros lo conocían, los dueños lo saludaban con familiaridad. Era uno de sus lugares seguros, o eso creía. Llegaron al restaurante a la 1:15 de la tarde. Se sentaron en una mesa afuera, en la terraza. Pidieron cervezas, pidieron comida. Hablaban de tonterías, del programa de esa mañana, de los planes para el programa del día siguiente, de chistes internos que solo ellos entendían. Eran las 1:42 de la tarde. Paco se levantó de la mesa. Le dijo algo a Mario Bazares que nadie más escuchó. Caminó hacia su camioneta que estaba estacionada frente al restaurante. Iba a buscar cigarros. Una salida de 30 segundos, nada más. Abrió la puerta de su Jeep Grand Cherokee negra. Se inclinó hacia el interior buscando la cajetilla de cigarros. Y entonces llegaron 4 hombres en 2 motocicletas. Uniformes oscuros, cascos cerrados, armas automáticas. Uno de ellos se bajó de la moto mientras la otra seguía en marcha. Caminó directamente hacia Paco Stanley, levantó el arma y disparó. El primer balazo le dio en la espalda. Paco cayó de rodillas junto a la camioneta. El sicario siguió disparando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 balazos. Todo pasó en 15 segundos. Los testigos dentro del restaurante no reaccionaron inmediatamente. El sonido de los disparos los paralizó. El cerebro humano tarda unos segundos en procesar que lo que está escuchando son balazos reales y no un carro que truena o unos cohetes. Para cuando la gente corrió hacia afuera, los sicarios ya se habían ido.
Las motos desaparecieron por la avenida a toda velocidad y Paco Stanley estaba tirado en el suelo junto a su camioneta en un charco de sangre que crecía rápidamente. Mario Bazares salió corriendo del restaurante. Vio a su mejor amigo desangrándose en la banqueta. Alguien llamó a una ambulancia. Alguien más llamó a la policía. Los meseros del restaurante salieron con toallas, intentando detener la hemorragia, pero era inútil. 10 balazos. 9 en el cuerpo, 1 en la cabeza. La ambulancia llegó 12 minutos después, demasiado tarde. Paco Stanley fue declarado muerto camino al hospital. Eran las 2:04 de la tarde del martes 7 de junio de 1999. El conductor más querido de la televisión mexicana había sido ejecutado en pleno día frente a 50 testigos en uno de los restaurantes más concurridos de la Ciudad de México. Nadie sabía quién lo iba a matar, pero alguien lo sabía. La noticia explotó en todos los medios. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación regular. Los periódicos sacaron ediciones especiales. Las radios no hablaban de otra cosa. México entero estaba en shock. Paco Stanley, el hombre que despertaba a millones de personas cada mañana con sus bromas y su energía, estaba muerto. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal abrió una investigación inmediata. Los primeros interrogados fueron los que estaban con Paco en el restaurante ese día. Mario Bazares, Jorge Gil, Paola Durante, todos colaboradores cercanos de Pacatelas, y aquí empieza lo extraño, lo que convirtió este caso en uno de los más polémicos de la historia criminal mexicana. Mario Bazares fue arrestado 48 horas después del asesinato. La acusación era simple pero devastadora. Homicidio calificado. Según la policía, Mario había sido el que organizó todo, el que llamó a los sicarios, el que les dijo dónde estarían ese día, el que se aseguró de que Paco saliera solo de la camioneta en el momento exacto. El mejor amigo, el compadre, el hermano, el traidor. Jorge Gil también fue arrestado. Mismo cargo, misma acusación. Paola Durante, una edecán del programa que ese día comía con ellos. También fue detenida una mujer de 26 años que solo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los tres fueron enviados a prisión mientras se completaba la investigación. Y empezó el juicio mediático más brutal que México había visto en años. Los medios los crucificaron, los declararon culpables antes de que un juez siquiera revisara las pruebas. Las revistas publicaban portadas con sus rostros y la palabra asesinos en letras rojas. Los programas de televisión hacían debates donde todo mundo opinaba sobre su culpabilidad sin saber nada del caso. La familia de Paco Stanley pedía justicia. Paul Stanley, con apenas 24 años, salía en televisión pidiendo que los culpables pagaran. Todo México quería sangre. Todo México quería un culpable. ¿Y los tenían, o eso parecía? Pero había un problema. Las pruebas no existían. No había evidencia forense que los conectara con los sicarios. No había llamadas telefónicas que demostraran contacto con el crimen organizado. No había testigos que los hubieran visto planeando el asesinato. No había absolutamente nada más que una teoría de la policía. Una teoría que sonaba lógica en papel pero que no se podía probar en un. Mario Bazares pasó 1 año y 4 meses en la cárcel. Jorge Gil pasó el mismo tiempo. Paola Durante pasó 14 meses encerrada. En enero del 2001, un juez los declaró inocentes por falta de pruebas. No es que demostraran su inocencia, es que la fiscalía no pudo demostrar su culpabilidad. Salieron libres, pero sus vidas ya estaban destruidas. Mario Bazares perdió todo. Su carrera, su reputación. Su familia casi se desintegra cuando salió de prisión. Nadie quería contratarlo. Su cara estaba asociada con traición y asesinato. No importaba que un juez lo hubiera declarado inocente. Para el público siempre sería el que mató a Paco Stanley. Jorge Gil desapareció del medio artístico. Nadie volvió a saber de él hasta muchos años después. Paola Durante intentó reconstruir su vida, pero la sombra del caso la persiguió durante décadas. 25 años después, en 2024,
entró a la Casa de los Famosos México y lo primero que la producción destacó fue su conexión con el caso Paco Stanley. Como si eso la definiera para siempre, como si no fuera una persona completa más allá de ese día de junio de 1999. Y mientras los tres intentaban reconstruir sus vidas rotas, una pregunta quedaba en el aire sin si ellos no lo hicieron. Entonces, ¿quién mató a Paco Stanley? Nadie sabía quién lo iba a matar, pero alguien lo ordenó. Alguien pagó a los sicarios. Alguien se aseguró de que el trabajo se hiciera bien. Y ese alguien nunca fue arrestado. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Paco Stanley. El testimonio del chofer que lo vio todo. Su nombre era Pedro. No voy a dar su apellido porque oficialmente sigue desaparecido. Pedro era el chofer personal de Paco Stanley. Lo había sido durante 5 años. Conocía su rutina mejor que nadie. Sabía a dónde iba Paco, con quién se reunía, qué hacía cuando las cámaras se apagaban. El 7 de junio de 1999, Pedro manejó la camioneta de Paco hasta el restaurante El Charco de las Ranas. Se quedó esperando afuera mientras Paco y sus amigos comían. Estaba sentado en el asiento del conductor cuando todo pasó. Vio a los sicarios. Llegaría. Vio cómo se bajaron de las motos. Vio el arma. Escuchó los disparos. Vio cómo Paco caía. Y vio algo más. Algo que nunca declaró oficialmente. Vio las caras de los sicarios. Reconoció a uno de ellos. Según testimonios no oficiales que salieron años después, Pedro le dijo a un periodista en secreto que uno de los sicarios se quitó el casco por un segundo después de disparar. Que vio su cara claramente. Que era alguien que había visto antes. Alguien que había estado cerca de Paco en los meses anteriores. Alguien que Paco conocía. La policía intentó localizarlo para que declarara. Fue citado 3 veces a la Procuraduría. Nunca se presentó. Su familia reportó que había desaparecido una semana después del asesinato. Dejó su casa, dejó su ropa. Dejó todo. Y nunca regresó. Hay 2 teorías sobre qué pasó con Pedro. La primera teoría es que huyó por miedo. Que sabía que si declaraba lo que vio, él sería el siguiente. Que tomó lo que pudo y se fue a otro estado, cambió de nombre y empezó una vida nueva donde nadie lo conociera. La segunda teoría es mucho más oscura. Que lo silenciaron antes de que pudiera hablar. Que los mismos que mataron a Paco se aseguraron de que el único testigo que podía identificarlos desapareciera también. 25 años después, Pedro sigue sin aparecer. No hay registro de su muerte. No hay registro de que esté vivo. Simplemente desapareció. Como si nunca hubiera existido. Y con él desapareció el único testimonio que podría haber resuelto el caso. Pero hay algo más que casi nadie menciona. Algo que Pedro le contó a su hermana la noche anterior a su desaparición. Según ella, Pedro llegó a su casa asustado, nervioso, paranoico. Le dijo que alguien lo había seguido ese día. Que había recibido una llamada donde una voz desconocida le dijo que se quedara callado si quería seguir vivo. Y le dijo algo más. Le dijo que Paco sabía que iba a pasar. Que en el camino al restaurante ese día Paco había estado extrañamente callado. Que cuando llegaron, Paco le dijo algo que Pedro nunca olvidó. Si algo me pasa hoy, cuida a mis hijos. Guarda esa si algo me pasa hoy, cuida a mis hijos. Paco Stanley sabía. No sabía cuándo exactamente. No sabía dónde exactamente, pero sabía que alguien quería matarlo. Sabía que estaba en peligro. Y aún así fue a ese restaurante. Aún así se bajó de la camioneta. Aún así les dio a los sicarios la oportunidad perfecta. ¿Por qué? Esa es la pregunta que ha atormentado a todos los que investigaron el caso. ¿Por qué un hombre que sabía que estaba en peligro se puso en una situación tan vulnerable? La respuesta está en lo que viene ahora, en la segunda revelación, en la conexión con el cártel de Juárez que Televisa ocultó durante años. Y ahora sí, la segunda revelación, la que explica todo lo que vino antes y todo lo que vino después.
Paco Stanley lavaba dinero para Amado Carrillo Fuentes. Amado Carrillo Fuentes era conocido como el Señor de los Cielos, el narcotraficante más poderoso de México en los años 90, el hombre que movía toneladas de cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos usando una flota de aviones Boeing 727. Un hombre tan rico que la revista Forbes lo incluyó en su lista de multimillonarios. Un hombre tan poderoso que compraba jueces, policías, generales y políticos como si fueran mercancía en un supermercado. Amado murió en julio de 1997 durante una cirugía plástica que salió mal, o eso dice la versión oficial. Hay quienes creen que fingió su muerte y sigue vivo en algún lugar del mundo. Pero esa es otra historia. Lo que importa aquí es que en los años previos a su muerte, Amado Carrillo necesitaba lavar cantidades masivas de dinero. Y encontró la forma perfecta de hacerlo. La industria del entretenimiento. Los productores de televisión manejaban presupuestos enormes, los programas generaban ganancias millonarias y nadie hacía muchas preguntas sobre de dónde venía el dinero, siempre y cuando los cheques no rebotaran. Según documentos de la DEA que se filtraron años después, Paco Stanley recibía dinero del cártel a través de empresas fantasma. Ese dinero se usaba para financiar producciones de pacatelas, viajes internacionales, eventos especiales. Y parte de ese dinero también se quedaba en los bolsillos de Paco. Las autoridades estadounidenses tenían evidencia de esto. La PGR mexicana también lo sabía. Por eso arrestaron a Paco en 1998. No por consumir cocaína. Eso les importaba poco. Lo arrestaron porque estaba conectado con el cártel. Porque su nombre aparecía en investigaciones internacionales. Porque sabían que era pieza de una red mucho más grande. Pero Paco salió de prisión 18 días después. ¿Cómo? ¿Quién lo sacó? ¿Qué acuerdos se hicieron? Eso nunca se reveló completamente. Lo que sí se sabe es que cuando salió, Paco estaba marcado. El cártel ya no confiaba en él. La policía lo tenía vigilado. Los estadounidenses querían extraditarlo. Estaba atrapado en medio de fuerzas que no podía controlar. Y cometió un error fatal. Empezó a hablar. Según personas cercanas a él, Paco les contó a algunos amigos que si algo le pasaba, él tenía información que destruiría a mucha gente poderosa. Que tenía nombres, que tenía fechas. Que tenía pruebas guardadas en un lugar seguro. Básicamente, firmó su sentencia de muerte. Porque en el mundo del narcotráfico hay una regla absoluta. Los que saben demasiado no viven mucho tiempo. Nadie sabía quién lo iba a matar. Pero el cártel de Juárez sí lo sabía. Ellos dieron la orden. Ellos pagaron a los sicarios. Ellos se aseguraron de que Paco Stanley nunca pudiera hablar. Y por eso Mario Bazares fue arrestado. No porque realmente creyeran que él lo había hecho, sino porque necesitaban un chivo expiatorio. Necesitaban darle al público un culpable. Necesitaban desviar la atención de la verdadera conexión. El narcotráfico. Televisa sabía todo esto. Los ejecutivos de la empresa sabían que Paco estaba metido con el cártel. Sabían que su programa se financiaba con dinero sucio. Sabían que estaba en peligro. Y no hicieron nada. Porque el rating era bueno. Porque el dinero seguía entrando. Porque en la televisión mexicana de los años 90 todo se podía ignorar mientras las ganancias fueran altas. Cuando Paco fue asesinado, Televisa cortó toda conexión públicamente. Dijeron que era un asunto personal, que ellos no tenían nada que ver. Que Paco era responsable de sus propias decisiones. Y cerraron filas. Nadie en la empresa habló. Nadie dio entrevistas. Nadie reveló lo que sabían. El silencio fue absoluto. 25 años después, todo esto sigue siendo oficialmente una teoría. No hay documentos públicos que lo prueben de manera irrefutable. No hay confesiones grabadas. No hay evidencia que un fiscal pueda presentar en un tribunal. Pero todo mundo que trabajó en la industria en esa época lo sabe. Todo mundo que estuvo cerca de Paco lo sabe. Y ahora tú también lo sabes. Nadie sabía quién lo iba a matar.
Esa frase era mentira desde el principio. Paco sabía, el cartel sabía, Televisa sabía. Los únicos que no sabían eran el público que lo adoraba y la familia que lo perdió. Y ahora llegamos a la tercera revelación, la reconstrucción exacta de los últimos 48 minutos de vida de Paco Stanley. Porque cuando entiendes cada decisión que tomó ese día, cuando ves cada persona con la que habló, cuando sigues cada paso que dio, la verdad se vuelve imposible de ignorar. Las 11:47 de la mañana Paco Stanley sale del estudio de Televisa Sana. El programa de ese día terminó bien, los números de rating fueron sólidos, todos están de buen humor. Paco camina hacia su camerino, seguido de Mario Bazares, Jorge Gil y Paola Durante. En el camerino se cambia de ropa, se quita el vestuario del programa y se pone jeans y una camisa casual. Enciende un cigarro, revisa algunos papeles sobre la mesa, documentos que nadie vio de cerca, documentos que desaparecieron después del asesinato. Las 12:05 de la tarde Paco recibe una llamada en su celular. Según los registros telefónicos que la policía revisó después, la llamada duró 4 minutos y 32 segundos. Nunca se reveló quién llamó. El número estaba registrado a nombre de una empresa fantasma que dejó de existir 3 meses después del asesinato. Paco sale del camerino después de esa llamada, su lenguaje corporal ha cambiado. Los técnicos que lo vieron ese día dijeron que se veía tenso, nervioso, como si la llamada le hubiera dado malas noticias. Mario Bazares le pregunta si todo está bien. Paco asiente, dice que sí, pero no sonríe. Las 12:18 de la tarde Paco y su grupo salen del edificio de Televisa, suben a 2 camionetas. Paco maneja su Jeep Grand Cherokee, Pedro, su chofer, va como copiloto, Mario Bazares va en el asiento de atrás. En la segunda camioneta van Jorge Gil y Paola Durante. Deciden ir a comer, alguien sugiere el Charco de las Ranas, Paco acepta, no fue su idea, esto es importante, Paco no eligió el restaurante ese día, alguien más lo sugirió y él simplemente dijo que sí. Las 12:32 de la tarde las camionetas salen de Televisa rumbo a Prado Churubusco. El tráfico está moderado, es martes, no hay ningún evento especial que complique las calles. El viaje debería tomar entre 20 y 25 minutos. Durante el camino, Paco está inusualmente callado. Pedro después le diría a su hermana que Paco estuvo mirando por la ventana durante todo el trayecto sin decir una palabra. Que cuando intentaba hacer conversación, Paco respondía con monosílabos, que algo lo estaba molestando. Las 12:51 de la tarde un carro lo sigue durante varios minutos. Pedro lo nota, le dice algo a Paco. Paco voltea a ver por el espejo retrovisor. El carro es un Tsuru gris. Hay 2 personas adentro. Paco le dice a Pedro que acelere un poco, que cambie de carril. Pedro lo hace. El Tsuru sigue detrás de ellos. Después de 3 cuadras, el Tsuru toma otra calle y desaparece. Paco respira profundo. Le dice a Pedro que probablemente no era nada, pero su voz suena forzada. Las 13 de la tarde. Llegan a El Charco de las Ranas. Es un restaurante de mariscos con terraza abierta. Hay aproximadamente 30 personas comiendo, familias, parejas, grupos de amigos. Un martes normal, en un restaurante normal, Paco estaciona su camioneta en la calle, frente a la entrada del restaurante. Pedro se ofrece a estacionarla más lejos para cuidarla. Paco le dice que no, que la deje ahí, que solo van a estar 1 hora. Esta decisión salvó la vida de Pedro, porque si hubiera estado en la camioneta cuando los sicarios llegaron, probablemente también estaría muerto. Las 13 p.m. Se sientan en una mesa en la terraza. Paco pide una cerveza. Los demás también. Piden botanas, camarones, ceviche, tostadas. La conversación es ligera. Hablan del programa, de los invitados de mañana, de chistes internos del equipo. Mario Bazares hace una imitación de uno de los productores. Todos ríen. Paco ríe también, pero sigue distraído. Cada tanto mira hacia la calle como si esperara ver algo, como si supiera que algo iba a pasar. Las 13:27 de la noche llega la comida. Empiezan a comer.
Paco apenas toca su plato, bebe su cerveza más rápido de lo normal. Pide otra. Los demás están animados. La comida está buena, el clima es perfecto. Todo parece normal, pero no lo es. Las 13:39 p.m. Paco recibe otra llamada. Esta es más corta, 47 segundos según los registros. Se levanta de la mesa para contestar. Camina unos pasos hacia la calle. Habla en voz baja. Nadie escucha la conversación. Cuando regresa, su cara está pálida. Mario le pregunta qué pasó. Paco dice que nada, que era su ex esposa preguntando por los niños. Pero su mano tiembla cuando levanta la cerveza. Las 13:42 de la tarde. Esta es la parte crucial. Paco se levanta de la mesa. Les dice a todos que va a buscar cigarros a su camioneta. Mario le ofrece los suyos. Paco dice que no, que quiere los suyos, que son de otra marca. Camina hacia su Jeep Grand Cherokee. Son exactamente 22 pasos desde la mesa hasta la camioneta. 22 pasos que lo llevan de la vida a la muerte. Abre la puerta del lado del conductor. Se inclina hacia adentro buscando los cigarros. Su espalda queda expuesta hacia la calle. Las 13:44 p.m. Dos motos aparecen al final de la cuadra. Vienen a alta velocidad. Los motores suenan fuerte. Algunas personas en el restaurante voltean a ver por el ruido. Pero no le dan importancia. Son solo motos. Las motos se detienen a 3 metros de la camioneta de Paco. 4 hombres, todos con cascos cerrados, todos con uniformes oscuros. Uno de ellos se baja. Camina directamente hacia Paco. No corre, no grita. Simplemente camina con la calma de alguien que sabe exactamente lo que va a hacer. Levanta una pistola automática. Las 13:45 de la tarde. El primer disparo. Paco cae de rodillas. Intenta voltear. Intenta ver quién le está disparando. El sicario sigue disparando. 2, 3, 4, 5. No se detiene. No duda. El entrenamiento es obvio. Esto no es un criminal improvisado. Es un profesional. 6, 7, 8, 9. Paco ya está en el suelo. Ya no se mueve. Pero el sicario no ha terminado. Se acerca. Un paso más. Apunta a la cabeza. 10. El último disparo. El que se asegura de que no haya error. El que garantiza que Paco Stanley no va a sobrevivir. Las 13:45 y 17 segundos. El sicario camina de regreso a la moto. Sube. Las dos motos arrancan. Desaparecen por la misma calle por donde llegaron. Todo el ataque duró 17 segundos desde el primer disparo hasta que las motos desaparecieron. 17 segundos para ejecutar al conductor más famoso de México. 17 segundos que cambiaron todo. Dentro del restaurante. Hay 3 segundos de silencio total. El cerebro humano necesita ese tiempo para procesar lo que acaba de pasar. Para entender que esos ruidos fueron disparos reales. Que alguien acaba de morir allá afuera. Y entonces empieza el caos. Los gritos, la gente corriendo. Las mesas volcándose. Los platos rompiéndose. Mario Bazares sale corriendo del restaurante. Ve a Paco en el suelo. Hay sangre por todas partes. Más sangre de la que jamás había visto en su vida. Paco se arrodilla junto a él. Paco. Paco no responde. Sus ojos están abiertos, pero no están viendo. La vida se está yendo de su cuerpo con cada segundo que pasa. Jorge Gale llama al 911 desde su celular. Su voz tiembla tanto que apenas puede dar la dirección. Paola Durante está en shock. Se quedó paralizada junto a la mesa. No puede moverse. No puede procesar lo que acaba de ver. Los meseros traen toallas. Alguien intenta detener la hemorragia, pero es inútil. 10 balazos. 9 en el torso, 1 en la cabeza.
No hay forma de sobrevivir a eso. Las 13:57 de la tarde. Llega la primera patrulla de policía. Los oficiales acordonan el área. Empiezan a tomar declaraciones. Preguntan si alguien vio las placas de las motos. Nadie las vio. Preguntan si alguien reconoció a los sicarios. Todos llevaban cascos. Preguntan si había alguna razón para el ataque. Nadie sabe qué decir. Las 14 de la tarde. Llega la ambulancia. Los paramédicos bajan corriendo con una camilla. Revisan los signos vitales de Paco. No hay pulso, no hay respiración. Pero los protocolos dicen que hay que intentarlo. Lo suben a la ambulancia. Empiezan la reanimación cardiopulmonar mientras se dirigen al hospital. Le ponen una máscara de oxígeno. Le inyectan adrenalina. Le dan descargas eléctricas al corazón. Nada funciona. Las 14:19 de la noche. La ambulancia llega al Hospital Soco. Los doctores intentan estabilizarlo. Abren su camisa. Ven las heridas. 9 orificios de entrada en el pecho y la espalda. Saben que es inútil, pero tienen que intentarlo. Es Paco Stanley. No pueden simplemente rendirse. Trabajan en él durante 12 minutos. Inyecciones, compresiones, más descargas eléctricas. Su corazón no responde. Su cerebro lleva demasiado tiempo sin oxígeno. Las 14:31 de la noche. El doctor a cargo declara la muerte. Hora de defunción 14:31 horas del martes 7 de junio de 1999. Paco Stanley tenía 56 años en ese momento. Su hijo Paul estaba en su casa sin saber nada. Recibió una llamada de un amigo. Prende la televisión, ya está en las noticias. Ve el cuerpo de su padre cubierto con una sábana ensangrentada en las imágenes aéreas que transmiten los helicópteros de las televisoras. Así se enteró. Viendo la televisión, viendo a los reporteros especular sobre quién mató a su padre, viendo cómo convertían la muerte de su papá en un show. Nadie sabía quién lo iba a matar. Pero cuando estudias esos últimos 48 minutos con cuidado, cuando ves cada decisión, cuando analizas cada llamada, la verdad se vuelve obvia. Paco sabía que estaba en peligro. Las 2 llamadas que recibió ese día eran advertencias. Alguien le estaba diciendo que su tiempo se había acabado. Por eso estaba distraído. Por eso estaba nervioso. Por eso miraba hacia la calle cada 2 minutos. Sabía. Y aún así fue. ¿Por qué? Esa pregunta nos lleva a la cuarta y última revelación. La que su hijo, Paul Stanley, descubrió años después. La verdad que nadie quería aceptar. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Porque lo que viene explica todo. Paul Stanley tenía 24 años cuando asesinaron a su padre. Acababa de empezar su propia carrera en la televisión. Estaba construyendo su identidad lejos de la sombra de Paco Stanley. Y de repente, en un martes de junio, todo cambió. Su padre estaba muerto. Los medios lo acosaban pidiendo declaraciones. Todo México hablaba del caso y él no tenía respuestas. Durante los primeros años, Paul confió en la investigación oficial. Creyó que la policía encontraría a los culpables. Creyó que Mario Bazares y los demás que fueron arrestados realmente lo habían hecho. Creyó en la justicia. Pero cuando los liberaron por falta de pruebas, algo se rompió en él. Si ellos no lo hicieron, ¿entonces quién? Empezó su propia investigación. No era detective. No era periodista. Era solo un hijo buscando respuestas. Habló con gente que trabajó con su padre, con amigos que Paco tenía en el medio, con personas que sabían cosas, pero que nunca habían querido hablar públicamente. Y lo que descubrió lo dejó devastado. Su padre no fue asesinado por una deuda de drogas. No fue una venganza personal de Mario Bazares. No fue un asalto que salió mal. Fue una ejecución ordenada por el crimen organizado. Porque Paco Stanley sabía demasiado. Y lo peor de todo, Paco sabía que iba a pasar.
En las semanas previas a su muerte, Paco había empezado a comportarse extraño. Según las personas cercanas a él, estaba paranoico. Decía que alguien lo seguía. Decía que su teléfono estaba intervenido. Decía que si algo le pasaba, había un sobre con información guardado en un lugar seguro. Paul buscó ese sobre durante años. Habló con los abogados de su padre, revisó cajas de seguridad. Contactó con todas las personas de confianza de Paco. Nunca lo encontró. Hay dos posibilidades. La primera es que Paco estaba bluffing, que no tenía ninguna información guardada. Que solo decía eso para protegerse, para que los que querían matarlo pensaran dos veces antes de hacerlo. No funcionó. La segunda posibilidad es que sí existía ese sobre, pero alguien llegó primero. Alguien revisó las pertenencias de Paco antes que su familia. Alguien se llevó todo lo que podía ser peligroso. En el 2015, 16 años después del asesinato, Paul Stanley hizo algo que sorprendió a todos. Visitó a Mario Besares. Se sentaron frente a frente, hablaron durante horas. Paul le hizo una pregunta. ¿Tú mataste a mi papá? Mario lloró. Le juró que no. Le explicó todo lo que había el año y 4 meses en prisión. Las amenazas de muerte, la destrucción de su familia, la imposibilidad de conseguir trabajo. Le dijo que él también quería saber quién mató a Paco, que él también había perdido a su mejor amigo ese día. Paul le creyó. No porque tuviera pruebas de su inocencia, sino porque cuando escuchas a alguien hablar durante horas sobre el peor momento de su vida, puedes sentir si está diciendo la verdad. Y Mario Besares estaba diciendo la verdad. No fue él. En el 2024, 25 años después del asesinato, Paul Stanley habló en una entrevista que se volvió viral. Le preguntaron si algún día sabría quién mató a su padre. Su respuesta fue desgarradora. No, nunca lo voy a saber. Porque los que lo saben están muertos o nunca van a hablar. El caso está cerrado oficialmente. No hay investigación activa. No hay nuevas pistas que seguir. Los documentos están guardados en un archivo que nadie va a abrir. Paco Stanley es solo una estadística más, un número en la lista interminable de asesinatos sin resolver en México. Pero Paul reveló algo más en esa entrevista. Algo que nunca había dicho públicamente. Su padre le dejó un mensaje. No era un testamento. No era una carta. Era algo que Paco le dijo 3 semanas antes de morir. Estaban comiendo juntos, solo ellos dos. Algo raro, porque Paco casi nunca tenía tiempo para comidas familiares. Paco estaba serio. Le dijo a Paul que lo amaba, que estaba orgulloso del hombre en que se había convertido. Que si algo le pasaba, Paul tenía que ser fuerte. Tenía que cuidar a sus hermanos. Paul tenía que seguir adelante. Paul le preguntó por qué decía esas cosas. Paco no respondió. Solo sonrió. Esa sonrisa triste que Paul nunca olvidó. 3 semanas después, Paco estaba muerto. Y Paul entendió que esa comida había sido una despedida. Paco sabía. Nadie sabía quién lo iba a matar. Esa frase es la mentira más grande de todo este caso. Paco sabía que alguien quería matarlo. Sabía que estaba viviendo tiempo prestado. Sabía que cada día podía ser el último. ¿Y por qué no huyó? ¿Por qué no se escondió? ¿Por qué no pidió protección? Porque cuando estás metido con el crimen organizado en México, no hay lugar donde esconderse. Porque si intentas huir, van por tu familia. Porque la única manera de proteger a los que amas es aceptar tu destino. Paco Stanley eligió morir para que sus hijos vivieran. Esa es la verdad que Paul descubrió. Esa es la verdad que le partió el corazón, pero que también le dio paz. Su padre no fue asesinado por cobarde. No fue asesinado por traidor. Fue asesinado por proteger a su familia. Por guardar secretos que podían destruir a personas poderosas. Por negarse a hablar cuando le dijeron que hablara. El último deseo de Paco Stanley no fue venganza. No fue justicia. Fue que sus hijos siguieran adelante. Que no desperdiciaran sus vidas buscando respuestas que nunca llegarían.
Que vivieran, que fueran felices. Que lo recordaran sonriendo, no llorando. Paul Stanley cumplió ese deseo. Siguió con su carrera. Se convirtió en un conductor exitoso por mérito propio. Formó su propia familia. Y aunque nunca olvidó lo que pasó ese martes de junio, aprendió a vivir con el dolor. Hoy, 25 años después del asesinato, Paul Stanley tiene 49 años. Conduce programas de televisión. Tiene millones de seguidores. Es respetado en la industria. Su apellido ya no está manchado por la tragedia. Está limpio por su propio trabajo. Cada 7 de junio publica algo en sus redes sociales. Una foto de su padre, un mensaje corto, un recuerdo. Y miles de personas comentan diciendo que extrañan a Paco Stanley. Que fue el mejor conductor que México ha tenido. Que sus mañanas nunca fueron iguales después de que se fue. Mario Besares finalmente reconstruyó su vida. En el 2024, entró a la Casa de los Famosos México. El público votó para salvarlo. Semana tras semana, llegó hasta la final y ganó. 25 años después de ser acusado de asesinar a Paco Stanley. El público mexicano lo perdonó. Le dio una segunda oportunidad, le devolvió su carrera. Cuando salió de la casa, lo primero que hizo fue buscar a Paul Stanley. Se abrazaron frente a las cámaras. Paul le dijo que estaba feliz por él, que se merecía esa segunda oportunidad, que ya era tiempo de que todos siguieran adelante. El abrazo duró menos de 10 segundos, pero cerró un ciclo de 25 años. Jorge Gueú vive retirado del medio artístico. Nunca quiso volver. El trauma de lo que vivió fue demasiado. Paola Durante también entró a la Casa de los Famosos en el 2024. Habló por primera vez en 25 años sobre lo que vivió, sobre los 14 meses en prisión. Sobre cómo ese día destruyó su vida. Sobre cómo perdió todo por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. El público la apoyó, la entendió. La perdonó por algo que nunca hizo. Los 4 sicarios que mataron a Paco Stanley nunca fueron arrestados. Nunca fueron identificados oficialmente. Nunca pagaron por su crimen. Probablemente están muertos. Así funciona el crimen organizado. Los sicarios tienen una esperanza de vida muy o los mata la policía, o los mata un cártel rival, o los mata su propio cártel. Cuando se vuelven un problema. Nadie vive mucho en ese mundo. El cártel de Juárez se desintegró años después. Las luchas internas, la guerra con otros cárteles, la presión del gobierno, todo contribuyó a su caída. Los líderes están muertos o en prisión. La organización que ordenó la muerte de Paco Stanley ya no existe. Televisa nunca abrió sus archivos sobre el caso. Nunca reveló lo que sabían. Nunca admitió su complicidad en financiar un programa con dinero del narco. El silencio de la empresa fue absoluto y nunca se rompió. El restaurante El Charco de las Ranas cerró años después. El lugar quedó marcado. La gente dejó de ir. Los dueños vendieron. Hoy es otro negocio. Pero los vecinos de la colonia todavía recuerdan ese día. Todavía señalan el lugar exacto donde cayó Paco Stanley. Y cada 7 de junio, alguien deja flores. No se sabe quién. Aparecen en la mañana. Un ramo sencillo en la banqueta. Sin tarjeta, sin nombre, solo flores que recuerdan que ahí murió el conductor más querido de México. Nadie sabía quién lo iba a matar. Esa frase persiguió a Paco Stanley toda su vida. Desde que empezó a trabajar con el crimen organizado, desde que aceptó ese dinero que no debía aceptar, desde que guardó secretos que no debía guardar. Vivió con miedo durante años mirando por encima del hombro, preguntándose si cada día sería el último. Y el 7 de junio de 1999, finalmente lo fue. Paco Stanley nació el 2 de enero de 1942 en la Ciudad de México. Creció soñando con ser conductor de televisión. Luchó durante años para conseguir su oportunidad. Cuando finalmente la tuvo, la aprovechó mejor que nadie. Se convirtió en el conductor más querido del país. Despertaba a millones de personas cada mañana con su humor.
Era el amigo que entraba a tu casa a través de la pantalla. Era la risa que necesitabas antes de empezar un día difícil. Pero detrás de las cámaras, detrás de la sonrisa, detrás del personaje, había un hombre atrapado. Un hombre que había tomado decisiones equivocadas. Un hombre que sabía que el precio de esas decisiones eventualmente llegaría. Un hombre que vivió con miedo, pero que nunca lo demostró. Fue asesinado a los 56 años, en pleno día en uno de los crímenes más emblemáticos de los años 90 en México. Un crimen que nunca se resolvió. Un crimen que nunca se resolverá. Sus 3 hijos siguieron adelante como él les pidió. Paul se convirtió en conductor exitoso. Paco, Junior y Francisco construyeron sus propias vidas lejos de la televisión. Los 3 llevan el apellido Stanley con dignidad. Los 3 honran la memoria de su padre trabajando duro. Los 3 aprendieron que a veces la justicia no llega. Pero la vida sigue y tienes que encontrar la forma de seguir adelante. 25 años después de su muerte, Paco Stanley sigue siendo recordado con cariño. Hay videos de Pácatelas en YouTube con millones de visitas. Hay páginas de Facebook dedicadas a su memoria con cientos de miles de seguidores. Hay una generación entera que creció viéndolo y que nunca lo olvidó. Su legado no es el crimen. No es el escándalo, no es la conexión con el narco. Su legado son las risas. Son las mañanas que iluminó. Son los momentos de alegría que le dio a millones de personas. Eso es lo que queda. Eso es lo que importa. Nadie sabía quién lo iba a matar, pero él sabía. Vivió sus últimos meses con esa certeza. Y cuando llegó el momento, lo enfrentó con la dignidad que pudo. No huyó. No se escondió. No traicionó a su familia poniéndola en peligro. Aceptó su destino. Y por eso, a pesar de todo lo oscuro, a pesar de todas las malas decisiones, a pesar de todo el dolor que causó, Paco Stanley murió tratando de proteger a los que amaba. Esa es su verdadera historia. No la que los periódicos contaron. No la que los programas de chismes inventaron. La verdadera. La completa. La que su hijo Paul descubrió después de años de buscar respuestas. ¿Y a ti qué te impactó más? ¿Fue la revelación del chofer que desapareció? ¿Fue la conexión con el cártel de Juárez? ¿Fue la reconstrucción de sus últimos minutos? ¿Fue lo que Paul Stanley descubrió? Quiero saber qué pensaste. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.